Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y hablaremos sobre los temas de diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica, epigenética, epigenómica y nutrigenética. Bueno, ¿qué es la nutrigenética? La nutrigenética se basa en el estudio de los efectos de las variaciones genéticas entre individuos entre la respuesta a los nutrientes de la dieta. Esto quiere decir que estudia la forma en la que nuestro cuerpo responde a los diferentes nutrientes de acuerdo a nuestro perfil genético. La nutrigenética conoce la influencia de las variaciones genéticas a la respuesta del organismo. Esto tiene un impacto a la nutrición sobre el metabolismo y patologías. A continuación, en este esquema observaremos dieta, nutrición, nutrigenética y nutrigenómica. La salud y la dieta. El resultado de esta interacción es la nutrición. Dieta genómica. El genoma es un manual de operaciones que contiene todas las instrucciones que te ayudarán a crecer a partir de la célula. Entonces, una mala dieta es un factor importante de riesgo que predispone a enfermedades. Ahora, salud y genómica. Esta ayuda a identificación de marcadores de envejecimiento y predisposición a enfermedades. Dieta y expresión génica. Los componentes de la dieta pueden alterar la expresión génica de manera positiva o de manera negativa. A nivel celular, los nutrientes pueden actuar como factores de transcripción que favorezcan la síntesis de los receptores. Pueden ser metabolizados por vías primarias o vías secundarias. Pueden influir positiva o negativamente sobre las rutas de señalización. Claro, esto depende de nuestra dieta. A continuación veremos este esquema donde se ve que una buena dieta proporciona nutrientes. En la vía A, los nutrientes actúan como ligados de factores de transcripción. En la vía B, los nutrientes son metabolizados por vías metabólicas primarias o secundarias, donde hay una transducción de señales. Y en la vía C, los nutrientes pueden estar implicados en la regulación de genes o señalización de las células. Todo esto provoca una expresión de genes y un crecimiento de células. ¿Cómo influye la dieta y mi expresión de genes? Cada persona tiene unos genes únicos. No hay nadie ni habrá alguien que tenga la misma secuencia de genes. Por lo tanto, habiendo visto que lo que comemos regula la expresión de genes y que esta expresión codifica para cualquier rasgo de nuestro físico, cada uno de nosotros responde de manera muy particular a los mismos alimentos. Como por ejemplo, la sal. ¿La sal provoca hipertensión? Sí, pero solo si la persona tiene un gen concreto. Este hace que las personas sean más propensas a que la sal aumente su presión arterial. Por lo tanto, las personas que tienen este gen sí pueden ser susceptibles a padecer hipertensión por un exceso de sal. Las personas que no lo tengan muy difícilmente hará que su presión arterial se eleve, puesto que no está este ingrediente. Aunque claro, todo depende de nuestra dieta y de nuestra nutrición. Esto sucede con muchos alimentos más. Hola, soy Alan Flores y yo le daré seguimiento al tema de diferencias entre nutrigenética y nutrigenómica. Bueno, como venimos hablando de los genes, dependiendo de tus genes, reaccionarás de una forma muy particular a cada comida. Un gran ejemplo de esto quiere decir que si tu padre no le gusta algún alimento, por ejemplo, una sandía, entonces puede ser posible que a ti como hijo no te guste la sandía o puede ser a un hermano tuyo.
Entonces, todo depende de la predisposición de los genes que vayas pues, a obtener de tus propios padres. En otra cuestión sería para bajar de peso, reducir el colesterol, rendir más en un deporte, bajar la presión arterial y prevenir la diabetes. Esto es muy seguro por un ejemplo muy claro, es por ejemplo la predisposición a ser diabético ya genéticamente, eh, o las personas que son obesas y que pues por lo cual sería más fácilmente que el niño o el hijo de esa persona pueda ganar más peso, así como también un atleta. O sea, si el padre es un gran atleta de alto rendimiento y el hijo quiere seguir sus pasos, va a tener un gran rendimiento el pequeño para poder lograr sus objetivos, ya que pues ya tiene genéticamente el deporte. Mediante el análisis genético se puede saber exactamente los genes que tenemos. Ya se puede saber qué tipos de genes tenemos mediante pues este tipo de análisis. Y una vez que sabemos qué genes tenemos, se pueden hacer planes de alimentación absolutamente personalizados en los que se dice que los alimentos y en qué cantidades, con el fin no solo de prevenir el desarrollo de enfermedades, sino lograr una optimización de salud física y emocional que hasta hace poco parecía imposible de conseguir, pero pues ya, como lo acaba de decir, ya es posible. Bueno, ahora entramos en el tema de diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica. ¿Qué es la nutrigenética? La nutrigenética es la rama de la genética que estudia la relación entre los genes y la respuesta individual de la dieta. ¿Por qué dos personas comiendo lo mismo responden a una misma dieta de forma tan diferente? Gracias a los avances científicos, actualmente sabemos que nuestra salud interviene en nuestra genética, que determina en un 30% nuestra mayor o menor predisposición a padecer problemas de salud en algún momento de nuestra vida, y que viene definida y no podemos controlar. El 70% restante depende de factores ambientales que si son modulables, como la alimentación o la práctica de ejercicio. Bueno, en este ejemplo claramente dice que si dos personas llevan una misma dieta y por qué responden totalmente diferente, esto quiere decir que si hay una persona que es sedentaria, que pasa todo el tiempo en oficinas o acostado en su casa sin hacer ningún movimiento, ni siquiera hacer el quehacer de la casa o algo, pues obviamente no va a tener la misma respuesta de la dieta de una persona que es totalmente atlética, que se está moviendo todo el tiempo, que se va caminando al trabajo, usa la bici y después se va al gimnasio. Entonces pues obviamente no va a tener una respuesta, pero ese 70% se puede moldear pues por la persona, pero el otro 30% ya viene por predisposición, y eso no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar de que si eres alérgico a un alimento o simplemente ese alimento te causa malestar de estómago, te puede enfermar, pues eso tú no lo puedes cambiar. Un gran ejemplo es pues la leche. Hay personas que no pueden consumir la leche entera y pues por ende tienen que tomar una leche deslactosada o simplemente pues evitan tomar la leche. Nutrigenómica. Aquí tenemos un buen ejemplo sobre la explicación de nutrigenómica en información y conocimiento del ayer, el hoy y el mañana. De una dieta general debe de ser epidemiológica, geográfica y se debe de identificar y documentar. En los alimentos funcionales tenemos nutrifarmacéuticos,
farmacológica, perfil bioanalítico y algaciones de la salud. En nutrición personalizada tenemos nutrición molecular, biomarcadores, kits de análisis personales y dietistas por internet. Y, y por último, nutrición comunitaria, que es por base de datos de ADN de los nutrientes, epidemiología molecular, alimentos biotecnológicos, alimentación como prevención primaria y complejos de alimento-medicamento. Hola, mi nombre es Lisette y yo les voy a continuar hablando sobre la nutrigenómica. Pues como bien sabemos, la nutrigenómica es lo que estudia de qué manera los nutrientes y los componentes de los alimentos van a interactuar o modular los genes. Esto de tal forma que al hacer una interpretación del material genético y de los distintos tipos de dietas, se pueden desembocar diferentes resultados. Las líneas generales en la actualidad de investigación acerca de la nutrigenómica son aquellas que trabajan para prevenir enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. Existen ventajas con las que se puede encontrar la nutrigenómica. Esto es que hay mucho más información que los estudios de interacciones sencillas. Hay menor variabilidad que modelos animales. Aquí es que hay un problema de equivalencia en la dosis del animal que en humanos. Hay muchas alteraciones en la distribución de nutrientes que pueden mascarar su efecto real, ya que algunos alimentos pues están químicamente modificados. Hay un trabajo a gran escala en cuanto a la valoración de un nutriente en todos los genes y también se permite estudiar a la vez un proceso con dos variantes que vienen siendo la interacción entre el ambiente y los genes o los genes y el ambiente. Así como encontramos ventajas, también podemos encontrar dificultades. En estas es que hay una extensa variedad de nutrientes que pues hay una variación también en los alimentos según la temporada. Hay alimentos que se dan en una temporada y otros que no se dan mucho. Hay una elaboración y formas de cocinar los alimentos. Esto depende de las etnias, las culturas y creencias religiosas, ya que como bien sabemos, en cuanto a las creencias religiosas, hay muchos a las que no se les permite comer carne o solamente se les permite comer un cierto tipo de cáncer. También hay varias culturas que no permiten formas o elaborar diferentes tipos de comidas. Hay un estatus socioeconómico que a veces prohíbe a las personas adquirir alimentos y esto dificulta la accesibilidad a ellos y también depende del estado de salud según la edad de la persona. Y el objetivo de todo esto es que comer según nuestro genoma haciendo medicina preventiva. Así podemos, como bien lo dice, prevenir enfermedades. La diferencia entre la nutrigenética y la nutrigenómica es que la nutrigenética se centra más en el estudio de las distintas respuestas fenotípicas de la dieta. El fenotipo son las cualidades físicas que observamos en un organismo, incluyendo su morfología y su fisiología. ¿A qué me refiero? Al diferente tipo de color de cabello, color de ojos, color de piel, estatura, entre otras cosas. La nutrigenómica estudia los mecanismos de factores hereditarios de un organismo, sus genes y su genoma. El genotipo es el estado de los factores que se heredan de un organismo, sus genes y su genoma. Aquí tenemos un cuadro que ejemplifica más la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica, porque como bien sabemos, la nutrigenética es la interacción entre el gen y el nutriente y la nutrigenómica es la interacción entre el nutriente y el gen.
Otro de los temas que vamos a ver es la epigenética y la epigenómica. La epigenética es un campo emergente que estudia los cambios hereditarios que son causados por la activación y la desactivación de los genes, sin ningún cambio en la secuencia del ADN. La epigenética es la palabra de origen griego que literalmente significa por encima del genoma. La epigenética también es el estudio de los cambios que se heredan, que son reversibles en la función de los genes. De igual forma, como ya lo había mencionado, ocurre sin hacer cambios a la secuencia del ADN. Existen mecanismos epigenéticos, la alteración del ADN, que va a influir en la alteración de histonas, alteración en la asociación entre el ADN y las histonas, la alteración en el control y o regulación de la expresión de la información genética. Como bien sabemos, en las células eucariotas del ADN se encuentra configurado en el núcleo y pegado parcialmente en un complejo de proteína ADN. Se denomina nucleosoma. El nucleosoma está constituido por un octámero de proteínas llamadas histonas. Esta estructura puede ser transformada por modificaciones tanto a nivel del ADN como de las histonas. Esto genera reacciones del ADN que son expuestas a mayor o menor grado a la maquinaria transcripcional. Los fenómenos moleculares que cambian estas estructuras de ADN y o histonas son denominados modificaciones epigenéticas. Los múltiples tipos de modificaciones epigenéticas existentes conducen a un nivel complejo y dinámico de interacciones y estructuras proteína-ADN que permiten la regulación de la expresión de los genes. Esto a corto o a largo plazo. Estos mecanismos moleculares considerados epigenéticos, incluyen metilación del ADN, modificación posttraduccionales de las histonas y modificación de cromatotina dependiente del ATP y el ARN. Los principales mecanismos de epigenéticos, uno de ellos es la metilación del ADN. Este es un proceso que ocurre mayormente en las regiones de genómicas repetitivas. Posee restos CGP. La metilación del ADN, lo que es la citosina, reprime la transcripción directamente. Inhibiendo el enlace entre los factores de la transcripción e indirectamente favorece la acción de proteínas enlazantes de metil CpG, que son inhibidoras de transcripción o represoras modeladoras de las actividades de la cromatotina. Otro de los principales mecanismos epigenéticos es la modificación de histonas. Se destaca de los extremos de las histonas H3 y H4. Estos pueden ser modificados covalentemente en varios de sus residuos aminoácidos por metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinización, entre otros. Esto permite modificar procesos biológicos como la expresión genética, la reparación del ADN o la condensación de la cromatotina. Mi nombre es María del Carmen Hernández Rodríguez y yo abordaré los últimos puntos de la presentación. Actuaciones epigenéticas. Las actuaciones epigenéticas son reacciones que se generan en nuestro cuerpo gracias a mecanismos del medio ambiente, ya sea por la zona geográfica, ya sea por el clima, ya sea por adaptación, y surgen como un comportamiento que va a marcar directamente
los patrones de nuestro estilo de vida, dependiendo de nuestro régimen de alimentación, de alguna patología o incluso de algún cambio brusco, no sé, un viaje de un país a otro en el que las condiciones de el país huésped es muy diferente al país de origen y por tanto va a causar un cambio en la estructura genética para adaptación. De igual manera, vemos que es una cuestión evolutiva, ya que desde el cromosoma en el lotus, donde se encuentra ubicado el gen, va a haber una repercusión directamente en el ADN. Otro de los aspectos es durante el desarrollo. Cuando se lleva a cabo la concepción de un nuevo ser, las células encargadas de hacer el recuento genético son los gametos masculinos y femeninos, en este caso el óvulo y el espermatozoide. Se lleva a cabo la fertilización y mediante este proceso se crea algo que se llama cigoto. Durante la creación del cigoto, en una etapa llamada desmetilación del pronucleótido materno, se copia la información de un gameto a otro para que exista un recuento de información. De igual manera, en la segunda etapa, que es la desmetilación del ADN materno, existe una división celular en forma de mórula. Allí es cuando se dividen los cromosomas. Después de allí sigue la cavitación. Es un proceso que se lleva a cabo en los blastocitos para producir metilación del nuevo ADN en la mitocondria. Y al final lo que resulta es un embrión durante el mantenimiento de la metilación del ADN. Otra de las formas en las que vemos la epigenética las acciones de la epigenética es en las células diferenciadas, incluyendo las neuronas, es decir, las células que son unidades funcionales en los diferentes sistemas. Por ejemplo, la miosina, en este caso las neuronas, los gametos, que son las células funcionales del sistema reproductor de ambos géneros, masculino y femenino, y así sucesivamente. También vemos la presencia de la epigenética en células madre pluripotentes, que estas ayudan a formar tejidos desde baja escala hasta, por ejemplo, lo que son tejidos en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema cardiovascular, sistema digestivo, en el hígado y así sucesivamente. Otro de los conceptos que vamos a abarcar en la presentación es la epigenómica, y se refiere al estudio de los cambios epigenéticos en una célula. Y para entenderlo un poco más debemos entender qué son los cambios epigenéticos. Bueno, estas son reacciones o comportamientos o redundantemente cambios que se producen en el modo en que los genes se activan o desactivan, pero sin cambiar la secuencia misma del ADN. Es decir, la epigenómica
se va a encargar de estudiar las reacciones que surgen de la activación y desactivación de los genes, cuidando siempre que no se vea afectado al ADN. Y aquí vemos un esquema. En primer lugar tenemos al cromosoma, que es de donde se va a tomar el gen. Una vez extraído el gen, como lo vemos, se ve o se observa un ADN inaccesible. Esto tal vez por la estructura del gen o por la ubicación X o Y motivo. Se va a buscar un proceso en el cual se pueda desenredar la hebra de ADN para poder acceder al gen. Identificando una de las colas de listona, debemos mencionar que para que produzca una reacción de liberación, por decirlo así, se le debe añadir un marcador químico. Una vez que se le agrega el marcador químico a la cola de la histona, se tiene un ADN accesible y por tanto un gen activado. Una vez producido esto, pues tenemos en sí un ADN que ya puede ser utilizado. Y bueno, seguido a esto, nos hacemos la pregunta de qué es el epigenoma. Ya había hablado anteriormente de que siempre debe haber una unidad funcional para cada ciclo o sistema. En esta ocasión, para la epigenómica es el epigenoma, ya que este es una proteína y está compuesto de etiquetas químicas que van a unirse al ADN. Esto con la finalidad o el objetivo de dirigir acciones, como ya habíamos mencionado, activación o desactivación del gen, para llevar a cabo el control de la producción de proteínas en células específicas. Es por eso que es importante que se lleve a cabo ese ciclo en el cual el marcador químico pues hace la liberación o la activación del gen y por tanto vuelve al ADN accesible. De igual manera, ¿qué es el epigenoma? Tenemos que el epigenoma se construye en la célula y contiene fundamentalmente una copia del genoma del núcleo. Es decir, es como lo que sucede en el ADN con el ARN mensajero. Es una copia del material original que se tiene. Esto sucede ya que al activar o desactivar distintos conjuntos de genes en cada clase de células se determina, pues sí, la diferencia entre una célula y otra para dar inicio a el mismo genoma, pero de diferente epigenoma. Por ejemplo, aquí en las imágenes tenemos a las células sanguíneas. Las tres son células sanguíneas, pero no son exactamente iguales. Cada una corresponde a una región o una parte de nuestro cuerpo. De igual forma, el melanocito y la célula nerviosa son similares, pero no corresponden a la misma parte o región de nuestro cuerpo. Otro ejemplo muy claro es el tejido adiposo y el tejido muscular. Son tejidos funcionales que sirven para los diferentes procesos metabólicos, pero no están, no son exactamente iguales. A esto es a lo que se refiere la acción del epigenoma. De igual manera, hacemos la pregunta, ¿de qué está formado el epigenoma? Este está formado de etiquetas químicas como marcadores químicos
los cuales mediante la unión a las colas de las histonas llevan a cabo el proceso de activación del gen o desactivación. Y pueden provenir de dos fuentes, de fuentes naturales, que son alimentos, y fuentes artificiales, como fármacos o plaguicidas. El epigenoma marca al genoma de dos formas principales o formas diferentes, pero las dos son importantes, ya que desempeñan un papel en la activación o desactivación de los genes. Básicamente, una de las dos formas es la activación y la segunda es la activación. Con una se aísla el gen y con la otra se hace accesible, con una se aísla al ADN y con la otra se hace accesible. De igual manera, hay que retomar el sellado genómico. Este es un proceso que se lleva a cabo en el genoma humano, mediante el cual se hacen dos copias de cada gen, una copia hereditaria de la madre y otra del padre. Pues, mencionando algún ejemplo, retomamos nuevamente el proceso que se lleva mediante el ADN y el ARN mensajero. ARN mensajero es literalmente un copy-paste del ADN original, o bueno, de una de las cadenas de ADN. En este caso se va a hacer una copia del gen perteneciente del gameto femenino y otra del gameto masculino, para que se tenga información del padre y de la madre. Con estas solo se activa la copia del padre y en otros solo se activa la copia de la madre. Este patrón se le conoce como importación genómica, y el epigenoma sabe distinguir entre las dos copias de un gen cuando le importa o no le importa determinada copia. Cuando el genoma tiene le da mayor relevancia a una de las cadenas, por ejemplo a la de la madre, la activa. Cuando no cree necesaria la información de la cadena copiada del gen del padre, por ejemplo, la desactiva, y viceversa. Y por último, la pregunta del millón: ¿se puede cambiar el epigenoma? Existen varias posturas o varios comentarios, varias opiniones en las que se menciona que aunque las células en el cuerpo contienen prácticamente el mismo genoma, el ADN marcado por los marcadores químicos y las histonas se reorganizan cuando las células se especializan. Es decir, que aunque el genoma que se activó mediante los marcadores químicos es el mismo que el del ADN activado, la información o el código genético se organiza o toma fracciones que evolucionan y se vuelve un tanto diferente. A eso se refiere esta parte, ya que las células se especializan, es decir, se adaptan a la situación en cuestión que necesita prevalecer, que necesita subsistir o que es más importante. Por eso mencionábamos anteriormente que el genoma va a decidir cuál de las dos copias le parece más importante. Si una de las copias no le parece llamativa, le va a desactivar. Por eso se especializan las células para ser dominantes y ser la copia que sigue activa.
Y tenemos que el genoma también puede cambiar durante la vida de una persona. Pues como mencionábamos al inicio, se va a adaptar a las situaciones del medio. Si el medio ambiente es favorable pues para subsistir, es posible o es probable que no cambie mucho. Pero al contrario, si se ve expuesto al peligro ambiental o cualquier situación de desequilibrio, pues se va a evolucionar y se va a cambiar para que pues la persona en sí sobreviva. Otra de las preguntas importantes que nos hicimos en la investigación es ¿qué hace que el epigenoma cambie? Ya vimos que sí puede cambiar. Ahora queremos saber qué factores son los que influyen para que este cambie. Uno de los factores es el estilo de vida. Podría decirse que es el 50% de la factoría que hace que cambie. Y el otro es el medio ambiente. Es el 50% restante de la factoría que realiza los cambios en el genoma. Ya que pues un estilo de vida está marcado por la alimentación, la actividad que se realice, ya sea actividad física, actividades de la vida diaria, cotidiana, etc. Y pues los factores del medio ambiente. Puede ser la exposición a algún tipo de patógeno, por ejemplo, en la actualidad, una enfermedad infecciosa como lo es el COVID, puede cambiar la estructura de nuestro genoma para evolucionar, adaptarse al cambio y subsistir. Todo esto expone a una persona a presiones que generan respuestas químicas, para los cuales los marcadores químicos van a contrarrestar las reacciones y van a adaptar al gen o al genoma para que pueda progresar con el cambio y permanecer. Por eso se menciona que siempre está en evolución y cambio. Y pues bueno, hasta aquí llegó la presentación, haciendo un recuento general de lo expuesto. Pues todos los conceptos van a ser siempre importantes, porque siempre hay un ciclo o siempre hay un proceso que se debe de cumplir, para los cuales cada una de las partes es fundamental, ya sea de la nutrigenética, la epigenética, siempre va a haber un factor clave para que pase y otro para que se cancele. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y esto sería todo.